Y la música tan bonita. Hay tantos sentimientos involucrados aquí. Hace un momento atrás, cuando veía las chicas, que ya son señoritas, tocar, pensaba, la fiesta de panes sin levadura a mí me trae muchos recuerdos. Fue mi primera fiesta que yo tuve con la Iglesia de Dios, allá en esos años en Temuco, cuando nos conocimos con mi esposa y también aquí con Karim. Así es que muchas gracias, muy inspiradora la música. Bien, ya estamos iniciando este mensaje. En el mensaje anterior hablamos acerca de que la semana de panes sin levadura da cuenta o señala la idea del reemplazo. ¿Se acuerdan? Hablamos de que los panes con levadura son reemplazados por los panes sin levadura. La semana de panes sin levadura no solo implica que uno saque la levadura, sino también que la levadura de los panes sea reemplazada por panes sin levadura. En el sentido espiritual, uno cae en la cuenta de esta idea del reemplazo. Lo incorrecto debe ser reemplazado por lo correcto. Lo malo debe ser reemplazado por lo bueno. Los malos pensamientos deben ser reemplazados por los buenos pensamientos. Hablamos respecto de esta escritura de Filipenses 4:8. Pablo, por inspiración, nos escribe aquí que debemos concentrar nuestra mente en las cosas positivas, en todo aquello que nos ayuda a elevarnos, a salir de lo terrenal, a subir. Aquí Filipenses 4:8, Pablo por inspiración escribe, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo aquí estaba diciéndonos que debemos concentrar nuestra mente y nuestros corazones en las cosas buenas. Pensaba esta semana, vi un video de un señor en Brasil que estuvo por 50 años viviendo en la calle, y él, su anhelo era salir de la calle. Vivía como vago y él escribía poemas. Y hasta que una joven se acercó, vio sus poemas, le dijo: mire, son poemas muy bonitos, lo voy a ayudar. Y finalmente el señor pudo editar ese libro, pudo con ese libro liberarse de donde estaba, pudo tener una vida digna, ¿verdad? Y entonces cuando uno escucha estos relatos, ve estos relatos, la mente y el alma sube, crece. Nuestra mente debe concentrarse en todo aquello que nos ayuda a elevarnos y salirnos de lo terrenal. Pablo aquí en Colosenses nos escribe en Colosenses 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí Pablo, por inspiración, de nuevo, hablándonos a salir de lo terrenal, buscar lo espiritual. Y también acá la idea del reemplazo. Más adelante, en el versículo
5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, antes de llegar a la iglesia. Todos vivimos la época de la desobediencia. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y aquí el reemplazo, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La idea del reemplazo. El hombre carnal queda atrás, el hombre de Dios sale adelante. La fiesta de los panes sin levadura señala la idea del reemplazo, lo uno por lo otro. Así como uno piensa, uno también actúa. Aquí Jesucristo les decía a los fariseos, aquí en Mateo 12:34, en Mateo 12, así lo que hay dentro de nosotros, eso es lo que sale. Y Jesús le reclamaba a los fariseos y les decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo más de alguna vez tocó este tema con los fariseos. Por una parte, los fariseos se mostraban aquí como hombres religiosos, pero como también vimos, la religiosidad del hombre no se ve de la boca hacia afuera. La religiosidad de un hombre se ve de la boca hacia adentro. Y Jesús les hablaba claramente a los fariseos y les decía, mire, generación de víboras, me están buscando para matarme y están hablando del amor. Eso es algo, uno piensa, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro, eso es lo que sale. Si nuestra mente se llena de cosas positivas, la visión que tengamos del mundo serán cosas positivas. Más también, si nuestra mente se llena de cosas negativas, la visión que tengamos del mundo será negativo. Tarde o temprano, lo que haya dentro de nosotros se hace manifiesto, tanto para bien, tanto para mal. La semana de panes sin levadura da cuenta de la idea del reemplazo. Más también, la fiesta de panes sin levadura señala el principio de la abstención. El principio de la abstención. Vayamos aquí, Éxodo 12:18. Tenemos esta indicación de no comer cosa leudada. En Éxodo 12:18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, el día de hoy, hasta la tarde. Dice, por 7 días, verso 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Esto de sacar las levaduras de la casa. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Como dije, la fiesta de los panes señala este principio de abstención.
el diccionario Word Reference, respecto de la palabra abstención, dice renuncia voluntaria a hacer algo. Renuncia voluntaria a hacer algo. La Escritura señala que durante la semana de panes sin levadura, en su integridad, nos abstengamos de comer levadura. Parafraseando con la definición, diríamos, durante la semana de panes sin levadura renunciamos voluntariamente a comer leudo. Uno aplica voluntad para no comer cosas leudadas. Renunciamos, en el sentido espiritual, uno podría decir, renunciamos voluntariamente al pecado que está a la puerta. Aquí, esto del pecado a la puerta es una frase que aparece en el Génesis 4:6. Génesis 4:6. Aquí el eterno Dios hablándole a Caín. Génesis 4. Podemos leer del versículo 3 para entender el contexto o repasar el contexto. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, la actitud que tuvo Abel. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La cara es la expresión de nuestro ser, y entonces aquí Caín se enojó. Dice aquí, entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. La decisión de pecar o no pecar le corresponde al individuo. El pecado nos asedia, como mencionaba hace un momento atrás don Gabriel. El pecado está a las puertas. Aquí en Hebreos 12:1, la Escritura trae a colación esto del pecado que nos asedia. En Hebreos 12:1. Dice aquí, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí está la frase. El pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para poder correr esta carrera debemos aprender este principio de la renuncia. Partiendo de lo más básico, que a mi juicio uno piensa dejar de comer panes sin levadura es algo entre comillas simple, para poder avanzar a cosas más complejas. Pensaba cuando don Gabriel hablaba del club de oratoria y de esto de ir ascendiendo, ¿verdad?, en las pruebas, o ir ascendiendo en esto de ir dando discursos, ir mejorando. Uno va agregando y va subiendo de nivel. Bueno, partiendo de lo más básico, que podemos pensar aquí, el pan sin levadura, uno renuncia a comer pan con levadura para avanzar a cosas más complejas. El sentido espiritual que tiene la fiesta. Cosas más complejas como es el pecado.
y sus distintas formas de presentación. Uno piensa aquí cuando, en Lucas 16, vamos allá, en Lucas 16, cuando Cristo asevera lo siguiente. Lucas 16, en el verso 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más que es fiel. Esto de la graduación. Nuestros actos sientan precedente. Nuestros actos sientan precedente para las cosas que vienen en el futuro. Y dice aquí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así es que este es un principio. Uno parte por lo más básico y asciende entonces a las cosas más complejas. Y entonces aquí uno hace la pregunta, si uno no cumple con lo más básico, ¿podrá avanzar a lo más complejo? Si uno no parte o no cumple con lo físico, ¿podrá avanzar a lo espiritual? Para poder vivir esta vida espiritual, debemos aprender a renunciar voluntariamente al pecado. Aquí en 1 Corintios 9, hablando que la vida espiritual es comparable a la de un atleta. Y ahí usa la palabra de todo, la frase de todo se abstiene. Aquí vamos allá. 1 Corintios 9, verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, tratando de llegar a la meta, y no solamente llegar a la meta, ser el primero. Y entonces dice aquí, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y entonces aquí, haciendo esta analogía del atleta que de todo se abstiene. Cuando se hace el análisis crítico del trabajo de los distintos deportistas y de los distintos deportes, uno se encuentra con tantas y tantas lecciones. Hace algunas semanas atrás, este caso de la nadadora chilena Kovrich, que fue una de nuestras estrellas aquí en los últimos Juegos Odesur, sacó el oro en los 800 metros planos, en aguas abiertas, pero para lograr eso ha tenido que trabajar en los últimos 10 años. Uno piensa, ella es santiaguina y vive en Córdoba, donde está su entrenador, puesto que allí hay una piscina que queda cerca de su casa. Y entonces cuando uno hace este análisis, ella dice, mire, ¿sabe qué? Bueno, ¿eran las metas o era quedarme acá? Y ella dice, mire, yo he decidido trabajar por estas coronas. Y uno piensa, se acuesta religiosamente a las 10 p.m. y se levanta religiosamente a las 03 a.m. todos los días. Que ese sí es un ritmo, ese sí es un ritmo, a las 3 de la mañana. Y allí sale, se toma un desayuno ligero y después se va a la piscina. Entrena 1 hora en la piscina, vuelve, toma desayuno y luego hace pesas. Luego almuerza, toma un descanso y en la tarde de nuevo a piscina. 2-3 horas en piscina. Después a las 11 y así todos los días. Todos los días. Bueno, después uno ve los méritos. Después ve las coronas y uno dice, oh, mire, qué bonito. Ella nació para eso. Alguien ayer me decía esto. Oye, ella nació para esto. ¿Cómo que nació para esto? Ha estado los últimos 10 años fuera de casa. Aquí estamos hablando de una persona que
no conoce esta verdad, por lo tanto ella dice, mire, aquí no hay fiestas patrias, no hay fiestas de fin de año, no hay nada. Y las vacaciones, ella prácticamente no ha tomado vacaciones en los últimos 10 años. Y uno dice, mire, y ella está corriendo por algo que perece. Uno piensa, en 20 años más, ¿alguien se va a recordar de ella? Cuando uno a veces no se acuerda de nuestros héroes deportivos de hace 10 o 20 años. Pensaba esta semana, uno se acuerda de los fracasos, sí. Caselli, todos nos acordamos aquí. Pero nos olvidamos de que Caselli era el rey del metro cuadrado. Así le decían, el rey del metro cuadrado. Ah, no, pero uno se fija en el penal que hay penal, ¿verdad? ¿Cómo fue a fracasar en ese penal? Yo estaba en Osorno, en el colegio San Mateo. Hubo parálisis del colegio, nos tomamos el colegio para ver el partido aquel. Todavía me acuerdo de lo que pasó cuando falló el penal. Nos volvimos todos frustrados a estudiar. Bueno, eso pasa. Y esas son cosas pasajeras. Y entonces aquí, por eso Pablo dice, mire, bueno, ¿cuánto más nosotros? Que hay promesas que son tremendas. Heredar la vida eterna. El solo hecho de pensar en eternidad, algo que uno no puede comprender a cabalidad. Nosotros que somos finitos, que nosotros nacemos y vamos a morir. Eso es así. Tenemos una vida transitoria, efímera, pasajera. Y uno piensa, eternidad es algo grandioso. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto trabajamos al respecto? Si ellos están dispuestos a renunciar a todas las cosas, incluso aquí su entrenador este año, antes de los Juegos Odesur, escribió lo siguiente en el diario La Tercera del 28 de febrero. Evitamos cualquier cosa que pueda sacarla del foco. Y uno dice, bueno, ¿y qué significa eso? Si ya se levanta a las 3 de la mañana, se acuesta a las 10 de la noche y está fuera de su casa. Bueno, ¿qué significa eso? No prensa, no amigos, no nada. Allí, encerrada en su cuarto, y de su cuarto a las pesas, de la pesa a la piscina. Nada de conversaciones, nada que la pueda desenfocar. Renuncia a todo aquello que pueda significar que la meta no sea alcanzada. Uno piensa, eso es renuncia. El principio de la renuncia voluntaria. Hay que aprender a trabajar en el pecado y con el pecado, en renunciar al pecado y a sus formas de presentación. El pecado tiene tantas formas de presentación. Debemos aprender a renunciar. Este camino de vida lleva implícito este principio de la renuncia. Así como los atletas del mundo deportivo, nosotros somos atletas espirituales. Atletas espirituales. Pensaba aquí cuando uno dice, ¿podrá uno avanzar? ¿Se acuerdan? Aquí el escritor de los Hebreos, con cuánta frustración, aquí vayamos allá, Hebreos 5 les decía a los hebreos, debiendo ser ya maestros, es necesario volver acá, vayamos, no quiero equivocarme con las palabras, vayamos a Hebreos 5, verso 11, el escritor de Hebreos les decía a los hebreos, 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Esto de avanzar, de la gradiente. Aquí el escritor de Hebreos diciéndole a los hebreos, ya deberían ser maestros, pero hay que volver a hablar lo básico.
¿Por qué dejaron de ser maestros? Dice aquí el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Inexperto es el que no tiene experiencia. Y experiencia es conocimiento que se aplica. Eso es experiencia. Conocimiento que se aplica. Y entonces, cuando uno se vuelve un inexperto, es porque hay conocimiento que uno no aplica. Y entonces no puede avanzar. Y dice aquí el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos se ejercitan en el discernimiento del bien y del mal. Pero si uno no practica, bueno, entonces no crece, no avanza. Sería lo mismo que pensáramos, siguiendo con esta analogía de don Gabriel del Club de Oratoria. Si la persona no crece, si no avanza, si no cumple con sus objetivos, no puede pasar a la siguiente lección. Y no puede pasar. Sería una inconsecuencia que pasara. Sí, hay que ir matando los puntos. Si se habla con propósito, bien. Que sea claro, bien. Que sea pintoresco, bien. Así se le va agregando. Bueno, en este camino también, para crecer hay que ir aplicando más. Así como los atletas del mundo deportivo, como dije hace un momento atrás, nosotros somos atletas espirituales. Atletas espirituales que debemos abstenernos de toda especie de mal. Aquí en Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses, en el verso 22, nos dice la Escritura, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Aquí la palabra abstenerse es apejomai, que significa restringirse uno mismo. Restringirse uno mismo. Renunciar voluntariamente. Y la palabra mal, del griego poneros, dañino, malo, mal. Perverso, perversa. La traducción de Biblia de Dios para Todos dice: manténganse alejados de todo lo malo. Manténganse alejados de todo lo malo. Restringirse a uno mismo. Restringirse a uno mismo. Abstenerse. Renunciar voluntariamente a toda especie de pecado. Renunciar a todo aquello que pueda poner en peligro nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Llegar al reino. Esa es nuestra meta. Por ende, mi nivel de renuncia debe estar acorde con la meta. Para llegar a esta meta debemos aprender a renunciar a toda especie de mal. En Tito 2, verso 11, dice aquí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos.
renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos a la espera, como dice aquí, 2:11. El verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí las tareas: renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos a la espera de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a su regreso. En este tiempo de espera debemos aprender a renunciar. Esto es, a abstenernos de toda aquella forma de maldad que pueda hacernos perder nuestro foco de llegar al reino. Todo aquello que nos interrumpa, que nos obstruya, hay que sacarlo. Y una de las maneras de sacarlo es renunciar. La impiedad, en 1 Samuel 24:13, es la acción de los impíos. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. 1 Samuel 24:13. Y entonces aquí, ¿cómo luchamos contra la impiedad? ¿Cuál será el antídoto? El antídoto para la impiedad es la piedad, la misericordia, la compasión. Y la pregunta de nuevo, ¿cómo nos abstenemos de la impiedad? Bueno, con actos piadosos, misericordiosos, compasivos hacia los demás y hacia nuestro entorno. Uno piensa aquí en Isaías 58 cuando se habla de un ayuno que practicaban los israelitas, y aquí Dios les dice, mire, usted puede ayunar, pero su comportamiento dentro del ayuno, ¿cómo es? Y entonces acá vayamos a Isaías 58. Dice en el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y dice aquí el verso 3, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios contesta, dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Eterno? Y aquí el verso 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Actos piadosos, misericordiosos, con clemencia. Así uno lucha contra la impiedad. ¿Cómo se renuncia a la impiedad? Bueno, aplicando piedad. La renuncia. Renunciar a la ira. Renunciar a la ira. Dice aquí Santiago 1:19. Santiago 1:19.
Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo luchar contra la ira? Aplicando lo contrario, aplicando la mansedumbre. Dios desea de nosotros que aprendamos a ser o lleguemos a ser el hombre descrito en Santiago 3, verso 13. El hombre de Dios. ¿Cómo son los hombres de Dios? Hombre en el sentido de género. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice aquí: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo luchar contra la ira? Renunciar a la ira. No dejarse llevar por estos sentimientos de ira. Porque la ira no obra la justicia de Dios. Cuando uno está enojado, dice cosas y hace cosas que después cuesta tanto reparar. Y puede ser un obstáculo en nuestra relación con Dios. Otra renuncia, renunciar al orgullo o soberbia. Renunciar al orgullo o la soberbia. En Wikipedia dice, respecto de la soberbia, un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y en Números 15:30, aquí dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a el Eterno. Ultraja a el Eterno. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Hay que renunciar al orgullo y la soberbia. Se vuelve un obstáculo en la relación con nuestro Dios. ¿Qué otra renuncia? Renunciar a la porfía y o desobediencia. Aquí en 1 de Samuel 15 está este relato de Saúl cuando recibió una instrucción explícita respecto de Amalek. Y dice aquí, 1 de Samuel 15, verso 16, dice aquí: esto dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Eterno te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek
y hazles guerra antes hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Sus hombres tomaron de lo más gordo, y la instrucción era destruirlo todo. Y dice aquí, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Eterno, y fui a la misión que el Eterno me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Eterno tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ante Dios no se trata de lo que el hombre piense respecto de lo que es correcto. Como me decía don Gabriel hace un momento atrás, esto de negociar con el pecado, ¿verdad? Se enfrenta aquí, como el caso, José ante la esposa de Potifar, y en vez de huir, se queda ahí negociando, viendo, a ver, no, que la cosa tal vez no sea tan así. No se trata de lo que el hombre piense respecto de lo que es correcto, sino de lo que Dios tipifica como correcto o incorrecto. La porfía y la tosudez son un pecado con el cual hay que luchar a brazo partido. Renunciar a lo que yo evalúo como bueno o malo y dejar que Dios guíe nuestros pasos. La Biblia deja muy claro lo que es bueno de lo que es malo, lo correcto de lo incorrecto. La Escritura es clarita al respecto. Aquí en Proverbios 1, en el verso 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Verso 6, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Ahí está la clave. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hace algunos días atrás pensaba, como dice otro proverbio, da al sabio y aumentará su saber. Corrige al necio y se volverá contra ti. Dios es quien hace el rayado de cancha a través de su ley perfecta. Debemos renunciar a la porfía, abstenerse. Otro, renuncia es renunciar al desamor. El desamor es lo contrario al amor. ¿Cómo lucho contra el desamor? Aplicando el amor de Primera de Corintios. Aquí en Primera de Corintios 13, dice: si yo hablase lenguas humanas, Primera de Corintios 13, verso 1. Dice aquí: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena
o címbalo que retiñe, que no tiene consistencia. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El desamor es dejar de amar. Es dejar de decir esas cosas que si no se dicen, se olvidan. Es dejar que el fuego del cariño se apague. El cariño, los afectos, son sentimientos que se cultivan. Si no se cultivan, si no se riegan, si no se cuidan, más temprano que tarde la relación se verá afectada al punto que quizás deje de existir. Ese es el desamor. Hay que renunciar al desamor y volverse al amor. Aprender a renunciar a la impiedad es una de nuestras metas. Más también aprender a renunciar a los deseos mundanos o mundanalidad. En Santiago 4:4, en Santiago 4:4, esto de los deseos mundanos, el segundo punto que mencionaba Tito, a la espera de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Primero la impiedad, y luego aquí los deseos mundanos o mundanalidad. Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se puede servir a dos señores, a dos amos. O se sirve a Dios y a su camino, o se sirve al mundo y su camino. Esto de amar el mundo es tan peligroso. Aquí Demas, colaborador de Pablo, Pablo dice, miren, aquí en 2 de Timoteo 4, en el verso 9, Pablo le pide a Timoteo que lo visite, que le traiga los pergaminos, y le cuenta, y le dice, 2 de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. La influencia del mundo, la atracción que genera el mundo no es menor, no es menor. Y hay que aprender a renunciar al mundo y a sus caminos, porque uno no puede servir a dos señores. Aquí en 1 de Juan 2:15, Primera de Juan, dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí las tres manifestaciones del pecado.
¿Se acuerdan cómo funciona la levadura en el pan? Lo infla, lo deja agradable al tacto y es vano, es blando. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que aprender a renunciar a todo lo que el mundo ofrece. Piensen ustedes, Satanás le ofreció a Jesús mismo todo el mundo. Pero bueno, ¿quién gobierna el mundo? Bueno, Satanás gobierna el mundo. Aquí en Lucas 4, el mundo a veces se muestra tan atractivo, tan poderoso, tan grande. Pero esas cosas pasan. En Valdivia hay un sector antiguo, allí en Coyico, antes del año 60, antes del terremoto. Ese sector era el emporio máximo de Valdivia. Allí llegaban los trenes que conectaban con Antilhue y de Antilhue conectaban con norte y sur. Ese era el sector más grandilocuente de Valdivia. Vino el terremoto, pasaron los años, y cuando uno va ahora a ese lugar, puras ruinas, puras ruinas. De hecho, hay una estación de ferrocarriles que tiene un mosaico que en su momento debe haber sido la principal atracción de Valdivia y alrededores, la perla del sur. Y de la noche a la mañana eso se vino abajo. El mundo a veces se presenta tan inmenso y uno aquí tiene que cuidarse, porque se puede uno perder. Mire que el que esté firme, mire que no caiga. No lo demos por sentado. Aquí en Lucas 4, verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Satanás nos tira esas miguitas, donde uno va picando. Y a veces uno se puede perder. Y uno tiene que aprender a renunciar entre el camino de Dios y lo que ofrece el mundo. Porque el atractivo del mundo, no se olviden, Satanás está a cargo del mundo. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Mateo 6, verso 19. Dice aquí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Creemos en las promesas de Dios. Creemos aquí la vida eterna a los que perseveren en hacer el bien, en el bien hacer, en los que temen al Eterno y respetan su nombre, y respetan su camino, y respetan sus leyes, y respetan el día sábado, y respetan las fiestas santas de Dios.
Si uno tiene que sacrificar el trabajo. Bueno, Dios dice que el techo y la comida no le faltarán a un hijo suyo. Uno tiene que aprender a defender la fe, partiendo por lo básico. Si uno no cumple con lo básico, de nuevo la pregunta, ¿podrá uno avanzar a los tramos espirituales? Yo pienso que no. O por lo menos se ve obstruido. Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay que aprender a renunciar a las cosas de este mundo. Jesucristo dijo que incluso uno tiene que renunciar a todo aquello que se vuelva un obstáculo en la relación con Él. Uno piensa aquí en Lucas 14, 24. Lucas 14, 25. Cuando las multitudes iban a escuchar a Jesús, y Jesús les dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nada debe ser más importante o debe volverse más importante que Dios. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ser creyente implica que uno debe aceptar. El mundo nos va a aborrecer. Aborreció a Jesús, aborrece a sus discípulos. Nuestra historia sigue este mismo camino. Si persiguieron a Jesús, nos van a perseguir a nosotros, el mundo. Verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús, hablándonos a nosotros. Si uno ama cualquiera cosa más que a Dios, esa cualquiera cosa se convierte en un Dios. Y los hombres de Dios, a través de la historia, han sido probados. Dios prueba nuestros corazones. Él quiere saber qué es lo que hay dentro de nosotros. Uno piensa, Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo. Uno piensa en eso, se imagina a su único hijo, el heredero de las promesas. ¿Cuántos años esperando a ese hijo que no llegaba? Esa mujer que no tenía hijos. ¿Cuántos años anhelando un hijo? Y Dios le dijo, mire, tú vas a tener un hijo. Y Sara, ¿se acuerdan? Se ríe. Y dice, va a ser así. Y Dios le entrega el hijo. Y cuando el hijo ya está grande, él dice, mira, ¿sabe qué? Yo quiero que usted lo sacrifique. ¿Qué pasaría por el corazón de uno? Bueno, aquí dice, vamos allá, Génesis 22. Abraham fue probado en su amor a Dios versus su amor a su hijo.
Verso 7, 22:7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. A mí siempre me ha impresionado el relato, cómo aquí se empieza a decir, hijo mío, mi hijo. Y dice aquí, verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No es que tomó el cuchillo, lo dejó, se puso a cuestionar allí, nada. El hombre toma el cuchillo dispuesto a cometer contra su hijo. Entonces el ángel del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham fue probado en esto, a amar menos a su hijo que a Dios. Job fue probado. Job tenía una hacienda pero maravillosa. Vayamos allá, Job 1, cuando uno saca las cuentas de la cantidad, de las cantidades, de cómo era su hacienda, uno encuentra que era una hacienda millonaria. Aquí Job 1, dice aquí, su hacienda era 1:3, o 1:1, vayamos, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. Uno lo lleva a dinero actual, 40,000 pesos cuesta una oveja. Uno saca las cuentas, una tremenda cantidad. Y también dice aquí, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y la Escritura muestra, Job fue probado, perdió su hacienda. No solo su hacienda, perdió su familia, perdió a sus hijos. Y más tarde se vio enfermo con esa sarna pestilente y maligna. ¿Y qué pasa con Job? Dice aquí, Job 1, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró. Uno piensa, ¿qué hubiese hecho uno si uno pierde sus propiedades y pierde su familia y pierde, y le están dando la noticia? ¿Qué haría uno? Y dice aquí Job, y se postró en tierra y adoró. Verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Eterno dio, el Eterno quitó. Sea el nombre del Eterno bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Los hombres de Dios, a través de la historia, uno va viendo una y otra vez, son probados en su nivel de renuncia. Uno piensa, los amigos de Daniel, esto es la vida, probar la vida, porque aquí hemos visto el ejemplo de la vida del hijo, la vida de los hijos. Bueno, pero ¿qué pasa si la vida es de uno? ¿Qué dará el hombre por su vida? Bueno, aquí Daniel 3, verso 14. Con esta estatua que los hombres tenían que adorar.
Y el que no la adorare, se moría. Y con esta muerte de ser quemado, que es una muerte bastante horrenda. Daniel 3, verso 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bueno, a ver, uno piensa, si uno tuviese que vivir algo así, ¿ve? Una espada y una Biblia. A ver, ¿qué tan cristiano es usted? Mire, si usted viene aquí el sábado, si lo encontramos aquí, lo vamos a matar. Y lo vamos a freír en aceite, como han vivido tantos cristianos a través de la historia. A ver, ¿usted va a guardar el sábado? ¿No lo va a guardar? ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿qué pasó con estos hombres? Esto de inclinarse a una estatua. La escritura es clara, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te arrodillarás ante ellos. Y aquí dice entonces que contestaron Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el verso 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Renunciar a la vida propia de uno por seguir este camino. Pablo fue probado con su vida. Y Pablo, ya aquí sí la escritura muestra, Pablo fue ejecutado. Aquí, segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Aquí la escritura dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí Pablo, uno ve a un hombre entregado a las cosas de Dios, que diciendo, ¿sabe qué? Mire, hoy me van a matar, mire, estoy tan triste, tan complicado. Y que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo aquí, en sus últimos días, diciendo, mire, ¿sabe qué? Ahora estoy presto. Voy a partir de acá. Voy a dejar esta vida, pero que esta vida, a veces, la vida se vuelve una carga. A veces uno se aferra a la vida, pero la vida, el mismo Pablo decía, es una liberación. Y Pablo, ya aquí vemos, él dice, mire, yo terminé la carrera. Ya, terminó.
pero no vemos aquí a Pablo reclamando ni diciendo, mire, yo voy a negociar aquí. Cual más, cual menos, los hombres de Dios son enseñados en su capacidad de renuncia. La Escritura dice que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar. Pero, ¿queremos saber cómo andamos? ¿Queremos saber esto de las pruebas, verdad? Cuando en el club de oratoria uno, ¿verdad?, será capaz de cumplir con el sea claro. Porque bueno, ya habló con propósito, pero ahora sea claro. ¿Podrá uno cumplir con eso? Bueno, aquí en 2 de Corintios 13:5, ¿cómo andamos? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? La Biblia de lenguaje simple, en este versículo 5 del capítulo 13, dice lo siguiente. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Uno piensa, ¿uno sería capaz de renunciar a su vida? ¿Sería capaz de renunciar a su vida? ¿Sería capaz de renunciar a su trabajo? ¿Sería capaz de renunciar a su familia? ¿A su salud por seguir este camino? Verso 6 dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Lloramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. La Biblia de lenguaje simple de este versículo 7 dice, no nos importa si parecemos haber fracasado. Oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo. Y no lo pedimos para demostrar que pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno. Cuál más, cuál menos seremos probados por Dios, para saber cuánto hemos crecido. Y la forma de saber si uno crece es vivir una prueba en donde son sometidas a pruebas nuestras convicciones. ¿Cómo sabe uno si ha crecido? Bueno, viene la prueba y ahí uno sabe si ha crecido. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1, verso 6. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vivir la prueba, pasar la prueba. La Biblia de lenguaje simple de este versículo 7 dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, ustedes saben que el oro, cuando se ponen estos crisoles, el punto de fusión que tiene el oro es bastante alto, por lo tanto todas las impurezas se queman. Y por eso aquí dice, así como la calidad del oro se pone a prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas
merece ser alabada. La Biblia de lenguaje simple. Y entonces aquí las preguntas. ¿Estará uno dispuesto a sacrificar su propia vida por este camino? ¿Renunciaría usted a su propia vida para alcanzar la meta que Dios nos ha prometido? En el relato de los héroes de la fe hay un punto importante que quiero compartir. En Hebreos 11, en el verso 34, hablando de los héroes de la fe, dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hablando de los héroes de la fe, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. La Biblia de lenguaje simple dice: algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. ¿Volverían a vivir cuándo? Si uno resucita vida física, siempre existe la posibilidad de fracasar. Pero si uno resucita a vida eterna, ya no hay riesgo. Ha terminado la carrera y hay personas que han preferido morir por este camino. Hay que aprender a renunciar voluntariamente a todo aquello que sirva de obstáculo en mi relación íntima con Dios. La fiesta de los panes sin levadura nos enseña este principio de la abstención. La fiesta de los panes sin levadura trae a colación el principio de que iniciando con cosas básicas podemos avanzar a cosas sublimes. La fiesta de los panes trae a colación el principio de que si en lo poco podemos ser fieles, entonces en el futuro, cuando todas las cosas estén cumplidas, cuando celebremos las fiestas en el reino, miraremos al pasado y agradeceremos el haber sido enseñados en este importante y esencial principio, que es el de aprender a abstenernos de toda especie de mal,